El espectro del puente del río, cruzando un viejo puente de madera. Recordé la leyenda del espectro, que asola a quienes intentan cruzar de noche. Aquella historia había estado impregnada en mi mente desde la infancia, cuando mi abuelo, con voz temblorosa, la contaba junto a la chimenea. Los ojos de los escuchas se abrían en un estado de mezcla entre fascinación y terror, como si el mismo aire se volviera espeso y pesado. Sin embargo, siempre había considerado esas historias como meras fantasías, narraciones para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros de la noche. Era una noche oscura y fría, y el viento aullaba como un lobo solitario en busca de compañía. La luna apenas iluminaba el camino, y el único sonido que acompañaba mis pasos era el crujido de la madera bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo de caminar, sino por la anticipación de lo desconocido. Había decidido cruzar ese puente, no solo por curiosidad, sino porque había oído rumores de que algo inusual ocurría al caer la noche. Mientras avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, danzando en la penumbra. Recordé las advertencias de mi abuelo sobre el espectro que habitaba en aquel lugar. «Nunca cruces el puente cuando la luna esté alta», decía. «El espíritu de un viajero perdido busca compañía, y si lo miras a los ojos, jamás podrás volver». A pesar de estas advertencias, mi instinto aventurero me empujaba hacia adelante. La adrenalina corría por mis venas, y la emoción de lo prohibido creaba un fuego en mi interior. De repente, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda, como si una mano helada me hubiera tocado. Me detuve en seco, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica para aquel extraño fenómeno, pero solo vi la oscuridad envolvente y el viejo puente que parecía crujir bajo el peso de mis dudas. De pronto, una sombra se delineó en el extremo opuesto del puente. Era una figura delgada y etérea, casi transparente, con contornos difusos. Me paralicé, incapaz de moverme, mientras aquel ser me observaba desde la lejanía. Las historias de mi abuelo regresaron a mí con fuerza. El espectro estaba allí, y estaba observándome. Un susurro rompió el silencio, como un viento suave que acaricia la piel. «Juan», decía la voz, mi nombre resonando en la oscuridad. No sabía si había escuchado bien, pero la forma en que mi nombre se deslizó por el aire me hizo sentir una mezcla de terror y curiosidad. ¿Sería el alma en pena de un viajero perdido, o simplemente mi imaginación desbordándose en la oscuridad? A medida que la sombra avanzaba, el miedo se apoderó de mí. Mis pies se negaban a moverse, como si el suelo hubiera tomado vida y me hubiera atrapado en un abrazo mortal. La figura se acercó un poco más, y pude distinguir detalles. Llevaba una capa oscura que ondeaba en el viento, y su rostro, aunque difuso, mostraba una expresión de tristeza infinita. «Juan», volvió a susurrar, esta vez con un tono más intenso. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, y no sabía si debía responder o escapar. «¿Qué quieres de mí?», logré articular, mi voz sonando temblorosa y débil. La figura se detuvo, como si evaluara mi respuesta. «Busco compañía», dijo, su voz resonando con un eco lejano. «He estado solo por tanto tiempo. La noche me ha atrapado, como atrapó a tantos otros antes que yo». Las palabras eran como un canto de sirena, llamándome a acercarme, a entender su dolor. Pero al mismo tiempo, había un instinto profundo que me advertía que debía huir, que aquel espectro era un peligro latente. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no debía involucrarme. La figura pareció vacilar, su forma titilando en la penumbra. «Dame tu mano», dijo. «No tengo mucho tiempo, y necesito que me ayudes a encontrar la paz». Mi corazón se aceleró, y la lucha interna entre el miedo y la curiosidad se intensificó. La leyenda decía que ofrecer la mano al espectro era un pacto mortal, una invitación a unirse a su lamento eterno. Pero la mirada en sus ojos, aunque vacíos, parecía implorar por ayuda. «¿Por qué no puedes encontrar la paz por ti mismo?», pregunté, tratando de entender. «¿Por qué necesitas de mí?». La figura se quedó en silencio por un momento, como si las palabras se le hubieran escapado. «No puedo cruzar el puente. Estoy atrapado aquí, en este lugar entre el mundo de los vivos y los muertos». La revelación me sacudió. ¿Estaba hablando con un alma que había sido condenada a vagar por la eternidad? Mi mente se llenó de imágenes de aquellos que habían cruzado el puente antes que yo,
de quienes se habían perdido en la oscuridad. ¿Sería yo el siguiente? No puedo hacerlo, dije finalmente, apartando la mirada. No puedo ayudarte. La figura pareció encogerse, como si el rechazo hubiera debilitado su esencia. Si no me ayudas, nunca podrás cruzar, susurró, y su voz se convirtió en un eco que reverberaba en mi mente. Siempre estarás atrapado aquí, con el peso de tu decisión. Sentí que el aire se volvía más denso, y el puente parecía alargarse infinitamente. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí, y comprendí que estaba en una encrucijada. Si decidía cruzar, podría enfrentar lo desconocido, pero si regresaba, tal vez nunca podría escapar de mi propio miedo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a asomar en mi voz. La figura dio un paso adelante, su rostro ahora más claro. «Dame tu mano, Juan», repitió. «Solo así podré encontrar la paz». Me acerqué cautelosamente, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mis extremidades. Extendí mi mano, y cuando nuestros dedos se tocaron, una ola de frío me recorrió. En ese instante, una visión se desató en mi mente. Imágenes de un río embravecido, un cuerpo arrastrado por la corriente y un grito desgarrador que resonaba en la noche. «Soy el viajero que intentó cruzar este puente hace años», dijo la figura. «No pude hacerlo, y ahora estoy atrapado aquí. Pero tú puedes ayudarme a liberarme». Una sensación de urgencia me invadió, y supe que debía actuar rápido. «¿Cómo puedo liberarte?», pregunté, sintiendo que mis palabras se perdían en la bruma de la noche. «Debes cruzar el puente», respondió, su voz ahora más clara. «Debes hacerlo por mí, solo así encontraré la paz». La decisión era abrumadora. Cruzar el puente significaba aceptar el destino del espectro, unirse a su condena, pero también podría ser la única forma de liberarlo. Miré hacia el otro lado, donde la oscuridad parecía más profunda que nunca. «¿Y si no regreso?», pregunté, el miedo apretando mi pecho. «Siempre estarás conmigo», dijo el espectro, su voz resonando como un eco en mi mente. «No importa el camino que elijas, siempre estaré contigo». Tomé una profunda respiración y di un paso hacia adelante. El puente crujió bajo mi peso, pero avancé. Cada paso que daba era un desafío, una lucha contra el miedo que me gritaba que retrocediera. Pero el espectro estaba allí, a mi lado, guiándome con su presencia. A medida que cruzaba, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. El viento aullaba más fuerte y el frío se intensificaba. Los susurros de otros viajeros perdidos resonaban en el aire, y comprendí que no estaba solo. Había otros como yo, otros que habían cruzado el puente y habían sido condenados a vagar por la eternidad. «La paz está cerca», susurró el espectro, y su voz se convirtió en un canto que resonaba en mi mente. «Confía en mí». La luz de la luna brillaba tenuemente en el otro lado del puente, y su luz parecía prometer un futuro diferente. Finalmente, llegué al final del puente, y el espectro me miró con una mezcla de esperanza y tristeza. «Gracias, Juan», dijo, y de repente su figura comenzó a desvanecerse. «Nunca olvidaré tu valentía». «Espera», grité, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí una vez más. «¿Qué pasará contigo?». «Encontraré la paz», respondió, su voz ahora un eco lejano. «Y tú serás libre para vivir tu vida». Con esas palabras, la figura se desvaneció por completo, y una sensación de calidez me envolvió. Miré hacia el puente, que ahora parecía más claro, y comprendí que había tomado la decisión correcta. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la luz. La oscuridad que había sentido antes se desvaneció, y aunque el recuerdo del espectro permanecería en mi mente, sabía que había encontrado una forma de liberarlo. Cruzando el puente, sentí que una nueva vida me esperaba. Las historias de mi abuelo ahora resonaban en mi corazón, no como leyendas aterradoras, sino como recordatorios de la valentía que reside en cada uno de nosotros. Nunca olvidaré aquella noche, el espectro que conocí y la decisión que tomé. Al final, el puente se convirtió en un símbolo de esperanza, y aunque el miedo siempre acecha, la luz siempre encontrará la manera de guiarnos hacia adelante.